Hola, arrancamos con este vídeo dedicado a resolver la tarea de la unidad 4 consistente en elaborar nuestro primer módulo en Odoo. Para ello vamos a partir de una máquina virtual, en este caso tengo ya una configurada con Odoo corriendo como servicio, lo comprobamos. Aquí lo tengo ya en ejecución. Antes de empezar con el módulo propiamente vamos a preparar Odoo para que tenga una carpeta destinada a almacenar nuestros módulos. De esta manera, si alguna vez hay que reinstalar Odoo, machacará todo lo que venía de base con él, pero nuestros módulos estarán aislados. Así que vamos hasta la carpeta Odoo con un usuario que tenga permisos para ellos. En mi caso es operador Odoo. Aquí, si hacemos un ls, veremos que tenemos las carpetas habituales, está el archivo de configuración y también está esta carpeta, que es donde se encuentran todos los módulos que vienen con Odoo por defecto. Vamos a arrancar Odoo para verlo. Bien, aquí tenemos Odoo. Pues todos los módulos saldrán en este apartado. Todas estas líneas en rojo se corresponden con una subcarpeta dentro de las carpetas de esta estructura. Vamos a buscar, por ejemplo, alguno de estos módulos dentro de la carpeta Add-ons. Entonces nos vamos donde está instalado Odoo y dentro de Odoo en la carpeta de Add-ons. Cada una de estas carpetas dentro tiene una estructura interna, son todos iguales y se corresponde con un módulo. Por ejemplo, este, el de compras, lo encontramos aquí. Este, el de proyecto, lo encontramos aquí. Y este de punto de venta, pues lo encontramos aquí. Para crear un módulo tendríamos que entrar en la carpeta Add-ons y dejar por aquí una carpeta con el nombre que le quisiéramos dar a nuestro módulo. Todas estas carpetas de aquí que se corresponden con módulo, dentro tienen la misma estructura, que son estos dos archivos. Este es el que nos va a interesar, _manifest__.python. Este será el que busque Odoo para tener claro que esto es un nuevo módulo. Y en esta primera versión nosotros solo vamos a tocar dentro de alguna de estas carpetas. Vamos a tocar en esta de vistas, donde guardaremos las vistas, los menús y las acciones. Vamos a tocar en esta de modelos, donde vamos a guardar la clase Python que se transformará en una tabla en la base de datos. Y veremos por encima esta de seguridad, que es donde le indicaremos a Odoo cuáles de los usuarios tienen acceso y qué tipo de acceso a este módulo. Bien, lo que vamos a hacer ahora es crear una nueva carpeta. Haremos esto porque no queremos dejar nuestros módulos aquí, de manera que si alguna vez hay que reinstalar Odoo, todo esto se pueda machacar libremente y nuestra carpeta permanezca separada. Vamos a ello entonces. Bueno, como os digo en la guía, primero tenemos que ponernos con un usuario que tenga permisos para tocar en las carpetas de Odoo y después vamos a crear una carpeta. Yo le voy a dar, por ejemplo, este nombre, módulos extra. Bien, ya está la carpeta creada, vamos a verla. Aquí la tenemos. Esta carpeta no pertenece a las propias de Odoo, con lo cual si alguna vez reinstalamos se machacarán todas estas, menos la nuestra que acabamos de crear. Ahora lo que necesitamos es indicarle a Odoo que los módulos, además de encontrarlos en esta carpeta, también los debe buscar en esta. Esto lo hacemos mediante el archivo de configuración. Así que lo editamos y en esta primera línea pone la ruta de las carpetas que contienen los módulos. Por ahora solo viene esta, la que está por defecto, así que añadimos la siguiente. Es mejor poner una ruta absoluta para que no haya problemas y lo añadimos separando por coma y ojo no dejando hueco entre ellos. Guardamos. Listo, ahora es necesario reiniciar Odoo para que acepte estos cambios en el archivo de configuración. Entonces nos vamos a un usuario con poderes administrativos y reiniciamos el servicio. En Odoo solamente tendremos que venir aquí y marcar el botón de la opción de actualizar lista de aplicaciones. Actualizamos y a partir de este momento lo que está haciendo es buscar nuevos módulos tanto en la carpeta de Add-ons, que ya lo hacía antes, como en la nueva de módulos extra. Ahora que ya tenemos Odoo preparado, empezamos propiamente a la creación del módulo. Primero recordamos lo que vimos hace un momento. Dentro de estas carpetas que tenemos para alojar nuestros módulos, por cada uno de ellos tenemos una carpeta con su nombre. Dentro hay dos archivos, el que nos interesa es este, el manifest.python, y una estructura de carpetas. Odoo, cuando revisa los módulos, espera encontrarse una estructura como esta. Podríamos hacerla a mano, pero Odoo nos proporciona un modificador para hacerlo, que es este de aquí. Así que el propio ejecutable de Odoo, si le pasamos esto como parámetro, le decimos cómo se llama el módulo y le decimos en qué carpeta queremos que nos cree la estructura, se encarga él solo de hacerlo. Vamos a ello, ponemos este comando entonces. Bien, ejecutamos. Y si todo ha ido bien, vamos a nuestra nueva ruta, módulos extra, y aquí tenemos una carpeta con el nombre de agenda, que es el nombre del módulo, y dentro de ella tenemos una estructura mínima de las carpetas y los archivos que Odoo espera encontrar. Por ahora estos archivos y carpetas constituyen la plantilla de un módulo que no hace realmente nada. En la guía ya os adelanto que toda esta estructura de carpetas tiene unos archivos que se llaman __init__.python, cuya misión es recopilar, importar todos los archivos Python de esa carpeta y enlazarlos hasta el nivel superior, de manera que desde este archivo estén todos accesibles.
Como en este ejercicio no vamos a crear nuevos archivos Python que los que vienen con la estructura de la plantilla esta que acabamos de crear, pues no es necesario tocar nada en estos archivos. Vamos a empezar a modificar alguno de los archivos. En primer lugar, el que vamos a modificar es este, el manifest.python, que es el archivo que Odoo está buscando para identificarlo como un módulo o una aplicación. Así que vamos hasta él y lo modificamos. Bien, en este archivo que está compuesto de clave-valor, todo el rato clave-valor, 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 separado por 2 puntos y después cada pareja separada por comas, en este archivo lo que vamos a hacer en esta primera parte es ponerle la información administrativa del módulo, nuestro nombre, la página web, una descripción de lo que hace, la versión. Y en esta parte de aquí abajo es la parte técnica. Aquí en Depends vamos a enumerar los módulos que son necesarios para ejecutar nuestro programa. Como mínimo vamos a necesitar el módulo base. Y si nuestro módulo interactúa entre otros 2 módulos, por ejemplo, entre facturas y ventas o entre clientes y el portal web, cualquier cosa, para tener acceso a ellos, pues tendremos que meterlos aquí dentro. Aquí en el apartado Data nombraremos todos aquellos archivos que vamos a usar y que no sean extensión Python, porque acordaos que la extensión Python ya la enlazábamos desde este archivo. Este no nos va a hacer falta, es una plantilla. Este sí que lo vamos a tocar, es este de aquí, donde dijimos que vamos a guardar las vistas, las acciones y los menús. Y tenemos que activar este de aquí, tenemos que descomentar esto. Bien, aquí no hay que hacer nada más de manera obligatoria, así que guardamos, salimos y esta parte ya la tengo lista. Fijaros que en la guía que os dejo el código he quitado el comentario a esta línea, igual que lo acabo de hacer en el vídeo, y la parte de la plantilla la he eliminado porque no es necesaria. Bien, en este punto ya hemos creado la estructura de archivos y hemos editado el archivo manifest para que lo detecte como un módulo operativo. Vamos a verlo en Odoo. Vamos a reiniciar Odoo, lo reiniciamos, vamos a Odoo, actualizamos la lista de aplicaciones y ahora vamos a buscar nuestro módulo, agenda. Bien, debería salir aquí, no sale porque tenemos filtrado por aplicaciones. Las aplicaciones son módulos pero que tienen su propio icono especial, son módulos de una entidad grande, que no es nuestro caso es un módulo solamente. Entonces quitamos lo de aplicaciones, nos sale alguna cosa más, entre ellos nuestro módulo. Con esto confirmamos varias cosas. Primero, que la carpeta que hemos destinado a módulos extra y añadido en el archivo de configuración está correctamente configurada, si no, no lo hubiera encontrado, y que la estructura de carpetas de este módulo y el archivo manifest al menos está correcto. Bien, vamos a editar ahora la carpeta models, en este caso el archivo models.python. Este archivo es importante porque le indica a Odoo la estructura de tablas que tiene que crear en la base de datos para gestionar este modelo. Así que abrimos un terminal con un usuario que tenga permisos para moverse en estas carpetas. Nos vamos hasta la carpeta models y editamos el archivo models.python. Como veis, aquí hay una plantilla que está toda comentada y que vamos a aprovechar de línea en línea para explicarla. Todas las líneas que empiezan por almohadilla están comentadas, a excepción de esta primera, que con este código es como una especie de doctype. Python lo utiliza para conocer las características del archivo, en este caso que va a estar codificado utilizando UTF-8. La siguiente línea la descomentamos y la ponemos al principio. Acordaos que en Python no hay llaves ni paréntesis, todo tiene que estar indentado, entonces esta es la columna 1, pues todo lo de profundidad 0 tendrá que estar en la columna 1. Aquí lo que estamos haciendo es importar la clase models, la clase campos y la clase API, que nos van a hacer falta ahora. En la siguiente línea definimos una clase Python. Siempre nuestros modelos tienen que heredar de la clase model que hemos heredado de models. A continuación descomentamos esto. Esta variable --name indica el nombre que se le va a dar a la tabla que se va a crear en Postgres. Acordaros del vídeo en el que vimos la base de datos de Odoo, que nombraba las tablas de una manera muy particular. Tenía una primera parte que se correspondía con el módulo que usaba esa tabla y una segunda parte con una utilidad un poco más específica, ¿no? Como nosotros hemos llamado a este módulo agenda, nos ha creado un nombre de la tabla que será agenda, --, lo va a transformar, agenda. Nos quedamos con este nombre y descomentamos la siguiente línea, que es simplemente una descripción. Aquí podríamos poner un texto, lo que quisiéramos. Y a continuación vamos a descomentar 2 líneas que se van a corresponder con las columnas de la tabla que nosotros queramos definir. Pues en este caso vamos a cambiar esto por nombre y lo dejamos en la misma línea. Esto lo vamos a cambiar por teléfono. Vamos a cambiar el tipo de datos, no queremos que sea entero, queremos que sea también de texto. El resto de las líneas no nos hacen falta. Así quedaría nuestro modelo. Repetimos una vez más, con name le damos el nombre a la tabla de la base de datos, podemos añadir una pequeña descripción y a continuación las columnas de esta tabla. Nosotros solo vamos a utilizar nombre y teléfono, los dos de tipo carácter. Muy bien, guardamos. Bueno, la parte de modelos, listo. Vamos ahora a ver la parte de seguridad. No hay que tocarla en este orden, pero se puede hacer. Bien, este archivo, así tal cual nos lo ha dejado la plantilla, es correcto.
vamos solamente a explicarlo. Este archivo está compuesto por una línea de cabecera, ID, nombre, modelo y los permisos que tenemos aquí, de leer, escribir, crear y borrar. Y después tendremos tantas líneas como tipos de permisos distintos queramos tener. Esto es como un listado de ACLs, de reglas de acceso. Vamos a interpretarlos del final, que es más sencillo. Estos 4 números que hay aquí se corresponden con los permisos de borrar, de crear, de escribir y de leer, en este orden. Un 1 es que tiene permiso, un 0 es que no tiene permiso. A continuación tenemos este group ID, que indica el grupo al que se aplican estos permisos. Nosotros lo aplicamos por defecto a los usuarios. Este grupo usuario, que está dentro del módulo base, incluye a todos los usuarios del sistema, sean administradores, sean clientes del portal, lo que sea. Entonces, en esta regla realmente lo que estamos haciendo es dar acceso total a todos los usuarios. Justo antes de grupo tenemos este model ID. Aquí tendremos que poner, empezando por model _ y continuando por el nombre que le dimos al módulo. Esta parte es obligatoria. Ponerle este prefijo, model _ es obligatorio. Este apartado es importante porque asocia esta regla con ese módulo, pero eso hay que seguir de manera estricta la norma. Este model _id id se corresponde con esta parte de aquí. Esta parte es importante porque es la que indica sobre qué módulo estamos aplicando los permisos. Y es importante llamarla así. Este prefijo, model _ tiene que empezar así y después el nombre que le pusimos al módulo. Hay que coger el _name que pusimos en models y sustituir el punto por un _. Estos dos últimos o primeros, como los queramos ver, campos se corresponden al nombre de la regla. Este name, que es este de aquí, puede ser un texto cualquiera en el que expliques un poco de qué va esta regla. Esta será la línea que se puede ver en la parte gráfica de Odoo cuando lleguemos a las reglas. Y este ID es un nombre único para esta regla. Yo lo voy a dejar así, pero fijaros que en los apuntes os pongo el ID de la regla, lo pongo así con esta nomenclatura, agenda _ regla 1, después habría un regla 2, regla 3, regla 4, lo que sea. Aquí en la parte de name le pongo un pequeño texto, regla 1 agenda, por ejemplo. Después sería el regla 2, regla 3, regla 4, lo que sea. El model _ agenda, este sí que es obligatorio, hay que ponerlo así tal cual. Y el resto también lo dejo, me aprovecho del grupo de usuarios que ya está creado en el módulo base y permiso total a todos. Así que yo, en mi caso, en este, no he hecho realmente nada. Pasamos al siguiente. Vamos a las vistas. Aunque podemos ponerlo en archivos distintos, en este caso vamos a poner tanto las vistas como las acciones como los menús en el mismo archivo. Las vistas, que ya las veremos en profundidad más adelante, se corresponden a cómo ver los datos. Podemos verlos en este caso como una lista donde vemos varios registros si los hubiera, o también podemos verlos como un formulario donde vemos con detalle un solo registro. También definimos aquí los menús. Hay 3 niveles. Uno es el que pertenece, digamos, al lanzador, otro a los menús que están en la barra azul y otro a los submenús que pudiera ver. Al final de los menús, en las hojas, siempre va a haber una acción. Las acciones las definimos aquí y realmente lo que hacen es lanzar una vista. Vamos a definir el nuestro y vemos cómo se ve. Entonces, salimos de esta carpeta y nos vamos a la carpeta vistas. Y ahí editamos el archivo views.xml. Como veis, ya tiene una plantilla con un montón de datos. Simplemente vamos a descomentar. En esta primera parte que descomentamos, lo que hacemos es definir una vista. Cada vista que definamos en Odoo se va a grabar en esta tabla de Postgres y va a tener su propio y único ID. En este caso nos ha cogido el nombre del módulo, .list, porque estamos definiendo una lista. Modo árbol. Siguiente campo, nombre, es el título, la cabecera que le queramos dar a esta vista. Podemos escribir aquí libremente lo que queramos. Siguiente campo, model, indica sobre qué modelo se aplica esta vista. Y finalmente hay un campo arch donde definimos interiormente la vista. Bien, aquí hay 3 columnas definidas, name, value y value2. Acordaros que en el archivo models cambiamos esto y eliminamos este valor, a este le llamamos nombre y a este le llamamos teléfono. Acordaros que esto viene de la definición de la clase agenda, que lo definimos así. Hay una columna que se llama nombre y hay una columna que se llama teléfono. Aquí en la lista vamos a ver una columna que se llama nombre y una columna que se llama teléfono. Bueno, bajamos al siguiente bloque, que también lo descomentamos, y aquí es donde vamos a definir las acciones. Funciona un poco igual que la anterior. Todas las acciones se guardan en esta tabla de Postgres. Cada acción tiene que llevar un ID, que normalmente ponemos el nombre del módulo, punto y lo que queramos poner. Le ponemos un nombre a esa acción, el que queramos, y le decimos a qué modelo afecta. Y por último le decimos qué tipos de vista y en qué orden debería mostrar.
En este caso, por defecto, marcamos la vista lista y la vista formulario. El siguiente bloque no lo vamos a tocar, lo vamos a dejar así y ahora vamos con el menú. Vamos a descomentar este primer bloque en el que vamos a crear una entrada en el menú principal que se llama agenda. Esta entrada está en el menú principal. Vamos a descomentar el siguiente bloque, pero nos vamos a quedar solo con menú 1. Este lo vamos a borrar. Estos se corresponden a los menús que van a aparecer en la línea azul de Odoo, ahora lo vemos. Y lo que sí tenemos que decir es a quién pertenecen, en este caso al padre. Y también tenemos que decir quién es su padre. El caso es menú anterior. Y por último vamos a descomentar este último bloque y también nos vamos a quedar solo con uno de ellos, con este primero, que se corresponde a un submenú dentro del menú 1 en este caso. Sabemos que están enlazados por el padre, que es agenda.menú1, que es como se llama este ID, y en este caso tiene un parámetro extra, que es este de acción, que le indica cuando pinchen en él qué acción tiene que ejecutar. La acción la definimos aquí, agenda.actionWindow, y lo que va a hacer va a ser mostrarnos una vista lista con estos campos en este orden. Bueno, pues vamos allá. Guardamos, reiniciamos Odoo y vamos a instalar nuestro módulo. Ya lo tengo aquí de antes, le voy a dar a activar. Si os sale un error en este punto, echar un ojo sobre todo a la parte de abajo del error, donde os da una pista muy seria de lo que está pasando. Altamente probable será que os habéis equivocado al escribir los nombres de los campos en la vista, o bien que alguno de los archivos Python está mal indentado, se os ha colado un espacio en blanco o algo así. Bueno, pues vamos a ver qué ha pasado. Tenemos aquí en el menú principal una nueva entrada, agenda. Esta entrada en el menú se corresponde con esta primera entrada que pusimos aquí en el menú root. Esta es esta. Pinchamos en agenda, entramos en nuestro propio módulo y lo que veis aquí es un menú en la parte azul de Odoo, menú 1. Este menú 1 se corresponde con este segundo nivel de menús que metimos. Menú 1, podríamos cambiarle el nombre aquí. Y dentro de menú 1 tenemos una única opción, que es la opción list, que es esta entrada de aquí de tercer nivel. Esta entrada es importante porque es la única que tiene acción. Cuando pinchemos en ella, se ejecutará esta acción que buscará una vista lista por defecto y nos la mostrará, que es la que nos muestra ahora mismo en este caso. Vamos a ver lo que ha pasado en la base de datos. Si todo ha ido bien, nos ha creado una tabla dentro de Postgres, agenda, y si vemos lo que hay en ella, veremos una tabla en la que aparecen nuestros dos campos, nombre y teléfono, que los definimos nosotros, además de otros campos que ha puesto el propio Odoo, un ID y los datos del usuario que lo ha creado y que lo está modificando, así como las fechas de creación y de última modificación. Por ahora esta tabla está vacía, no tiene nada. Vamos entonces a crear nuestra primera entrada en la agenda, le damos aquí a crear. Ahora estamos viendo una vista en formulario, solo tenemos un registro. Voy a hacer una prueba, creamos el teléfono y guardamos. Ahora para volver a la lista, aprovechamos que ya tenemos un menú hecho y volvemos. Aquí lo tenemos. Vamos a ver en pgadmin, actualizamos, vemos los datos de la tabla y aquí aparece el registro que acabamos de meter. Bueno, a modo de resumen vamos a recapitular lo que hemos hecho en este vídeo. Bien, en primer lugar hemos creado una carpeta, módulos extra, para dejar nuestros módulos allí. Hemos actualizado el archivo de configuración para que también los lea y hemos reiniciado de nuevo el servicio de Odoo para que acepte los cambios. Después, en esa misma carpeta hemos creado una estructura de nuevas carpetas para alojar a nuestro módulo. Esto lo hacemos con el ejecutable de Odoo usando el modificador scaffold, nombre del módulo y la carpeta en la que lo queremos dejar. Con ello nos crea una plantilla que vamos a reutilizar. Lo primero que cambiamos es el archivo manifest, podemos completarlo si queremos, pero lo interesante aquí es descomentar esta línea, de manera que todos los usuarios tengan permisos totales de acceso. Como hemos hecho un cambio, lo propio sería reiniciar Odoo para que acepte esos cambios. En ese momento Odoo ya detecta el nuevo módulo. Tenemos que actualizar las aplicaciones para que revise la nueva carpeta y quitarle el filtro de aplicaciones, porque lo que estamos haciendo nosotros es un módulo por ahora. Lo siguiente que hacemos es tocar el modelo. Vamos a la carpeta model y editamos el archivo models.python. Lo vamos a dejar así. Ojo con la indentación, que es importante. Le vamos a dar un nombre. Acordaros que lo habitual es llamarlo de esta manera, porque si nuestro módulo crece, mantiene el prefijo y lo podemos localizar fácilmente en la base de datos de Postgres. Y después tenemos que añadir tantos campos como queramos incluir en esta tabla. Como nos piden crear una agenda, con estos dos campos es suficiente. La parte de la seguridad ya la hemos explicado. En este archivo simplemente con la plantilla que nos ha creado damos acceso total a todos los usuarios de Odoo. Y por último vamos a tocar el archivo de las vistas, que es un poco más complicado porque junto con la vista también van los menús y las acciones que unen menús con vistas. Ya lo tendríamos todo listo, o sea que solo habría que ir a aplicaciones, buscar el módulo de agenda, instalarlo
y ya lo tendríamos disponible en el menú principal. Y por fin aquí tendríamos nuestro módulo. Pues hasta aquí el vídeo.